Buenos días, sean bienvenidos todos, suscríbanse, denle campanita, denle la manita, por favor, esto nos ayuda mucho, pues para poder seguir promoviendo este tipo de temas culturales. Hemos estado analizando con la doctora Samantha López Guardiola algunas sentencias y vamos a analizar todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que México es parte. En esta ocasión, me platica la doctora, vamos a hablar sobre la sentencia emitida en 2018, precisamente se llama Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Es donde emite una sentencia en la que declara responsable internacionalmente a México por la violación de los derechos en contra de las diversas mujeres de ese poblado. Muy tristemente, bueno, se cometieron esas violaciones, ya está más que probado, y pues es lo que vamos a hablar. Y me decía también la doctora que se va a hacer en, no sé si sea 2, 3 o 4 partes. Esta es la primera parte del estudio de esta sentencia. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias, es usted muy amable. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio, doctor. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos ocupa esta sentencia que es de por sí de suyo paradigmática por los temas que aborda en respecto de la actuación del Estado mexicano, específicamente de la Policía Estatal del Estado de México y de la Policía Federal en el tiempo de los hechos. Los hechos, para contextualizar, los hechos se llevan a cabo o ocurren entre el 3 y 4 de mayo del 2006 en este poblado de Texcoco y San Salvador Atenco. Recordemos que el asunto se origina desde el 2001, cuando diversos pobladores de los municipios tanto de Texcoco como de San Salvador Atenco se organizaron con la finalidad de oponerse a la expropiación de tierras para lo que iba a ser el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, en los lugares cercanos al lago de Texcoco. Entonces, el plan municipal fue reorganizar al comercio irregular y los hechos, esta organización se empieza, o reorganización del comercio irregular se empieza a dar desde el 2001. Luego entonces, llegamos al 2006, hay ciertos floricultores que por oponerse a esta expropiación de tierras y hacen diversas manifestaciones, tanto en San Salvador Atenco como en Texcoco. Son desplegados 1,815 elementos de la Policía Estatal y 675, 680 elementos de la Policía Federal. ¿Cuál es el contexto de la policía? Bueno, se presume que los policías venían de un operativo el día anterior, es decir, estaban muy cansados, estaban todavía con esa adrenalina que le genera a la policía el intervenir en ciertas actuaciones específicas, sobre todo en cuestión de manifestación de pobladores, que exige a la policía un control eh, más específico de sus actuaciones. No quiero decir que en cualquier otra actuación no deban de controlar sus actuaciones, por supuesto que así lo es, pero cuando se encuentran ante una manifestación, desafortunadamente las pasiones brotan tanto de la policía como de los pobladores. Entonces, estas manifestaciones no siempre llegan, no se dan de la mejor manera. Esta interacción es un collage, ¿verdad?, entre una fuerza y la otra. Entonces es complicado mantener el orden y saber cómo controlarse. Luego entonces, pasando a el tema de cuáles fueron los derechos violados reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que
en ejercicio de su capacidad investigadora jurisdiccional, que es en ese momento así se contemplaba esa capacidad jurisdiccional investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy ya no existe esa capacidad, ya esa capacidad investigadora jurisdiccional ha sido modificada a partir de la reforma de materia de derechos humanos del 2011, pero la época cuando sucedieron los hechos, sí se contemplaba esa capacidad. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia una investigación el 6 de febrero del 2007 respecto de los hechos acaecidos entre el 3 y 4 de mayo del 2006, entendiéndose prima facie como graves violaciones a derechos humanos. ¿Y por qué graves violaciones a derechos humanos? Porque estamos ante la violación de importantísimos derechos como es el derecho a la libertad personal y garantías judiciales. Dentro de las garantías judiciales se encuentra el debido proceso y dentro del debido proceso se encuentra la obligación del Estado de hacer del conocimiento de la persona detenida del por qué se le detiene y quién le imputa los hechos. Entre otras violaciones, a las víctimas no se les comentó, no se les comunicó, no se les expresó por qué se les estaba deteniendo. Ahora, hay que aclarar, si bien el caso de esta sentencia únicamente contempla a 11 mujeres víctimas, lo cierto es que en esta capacidad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró que fueron 32 mujeres las que sufrieron vejaciones y maltrato sexual y violaciones sexuales de diversa naturaleza, lo cual es verdaderamente grave. Ya de esas 32 mujeres, pues únicamente reitero, el Centro PRO representó a 11 mujeres que fueron las que al final, sobre las que se decide esta sentencia de la Corte Interamericana. Regresando a cuáles son los derechos violados, además de la libertad personal y garantías judiciales que comenté hace un momento, encontramos la violación a la integridad personal, a la vida privada, a la autonomía y a la dignidad de la persona. Todos estos derechos fueron violados por los policías. ¿Por qué? Porque las maltrataron, las vejaron, las utilizaron en términos sexuales, las manosearon, ¿ok? Eh, pero no nada más los policías, sino que también el cuerpo médico. Desafortunadamente, fueron abusadas y violentadas al momento de su detención, en el momento de su traslado, porque fueron trasladadas al penal de Santiaguito, y cuando llegan al penal de Santiaguito, las hicieron desnudarse en frente de otras personas que estaban presentes. Los médicos legistas, cuando ellas y les hicieron del conocimiento, se quejaron de que habían sido violadas y maltratadas, tanto física como sexualmente. Desafortunadamente, los médicos no actuaron con probidad, no tomaron nota de todos las manifestaciones de dolor, de los moretones, etcétera, y además las estereotiparon, tanto los médicos legistas como los policías. Entonces, eso es una violación verdaderamente tremenda en materia de derechos humanos. También otro derecho contemplado en esta sentencia es el derecho a no ser torturadas. Y bueno, aquí cabe mencionar que es importante cómo a raíz de esta sentencia y de otras en Centroamérica, la Corte Interamericana ha elevado el concepto de tortura, es decir, la violación sexual se considera tortura no exclusivamente cuando nos encontramos ante casos de guerra, ante situaciones de guerra, sino también cuando las mujeres son detenidas, es decir, en un contexto social, una manifestación, se puede dar esta tortura contemplando la violencia, la violación sexual como tortura. Entonces, aquí modifica su estándar internacional, la Corte Interamericana, respecto al tema. Entonces, cuando se da la violación contra las mujeres
ya no tiene que ser exclusivamente en una situación de guerra bélica, sino también cuando se le detiene por cometer cualquier tipo de delito. Eso también es considerado como tortura. Entonces, eso es importante, por eso esta sentencia es tan importante. ¿Qué otros derechos? Derecho a vivir una vida libre de violencia. Recordemos que nuestro país ha firmado, entre otras convenciones, la Convención de Belém do Pará, y está obligado a que nuestro cuerpo normativo en México se adhiera a esos estándares internacionales. Y todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y existe hoy en día tanto normatividad federal como estatal y proyectos y programas municipales en respecto de este tema. ¿Qué otro tipo de derechos fueron violados? La violación a las garantías judiciales y protección judicial e igualdad ante la ley. ¿Por qué fueron únicamente mujeres las detenidas en esta manifestación y no así caballeros? Entonces, eso también es como que nos hace cuestionarnos por qué exclusivamente mujeres y no caballeros fueron detenidos. Luego, entonces, esta sentencia aborda cuatro temas, cuatro tópicos muy importantes. Primero de ellos es el uso de la fuerza, es decir, el uso racional de la fuerza. Hoy por hoy existen estándares internacionales a los que los elementos policiales se tienen que apegar en este tema, y en un momento explicaré más a fondo este tema. Violación sexual y tortura, estereotipos y discriminación, y libertad personal. Respecto del tema del uso de la fuerza, es importante comentar que el uso de la fuerza se tiene que hacer siempre, se tiene que llevar a cabo tomando en cuenta tres criterios importantísimos. El primero de ellos es el criterio de legalidad. Es decir, el uso de la fuerza debe estar dirigido a un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio. Es decir, tenemos que tener un marco normativo que regule este uso de la fuerza. Y reitero, ¿cuál es el marco regulatorio en este tema? Hay tanto estándares internacionales como también leyes respecto del tema del uso legítimo de la fuerza, leyes locales. Absoluta necesidad. El uso de la fuerza debe limitarse a la existencia de una verdadera situación de peligro, ¿ok? Y entonces el uso de la fuerza debe de ser usado para procurar que se proteja a las personas. No olvidemos que el primer objetivo de la policía debe ser el procurar proteger a las personas y después protegerse a ellos mismos, ¿ok? De acuerdo a las circunstancias del caso que nos ocupe. El tercer tema es la proporcionalidad, es decir, los medios y el método aplicados deben ser estrictamente necesarios de acuerdo a las circunstancias del hecho, ¿ok? Y debe de ser el uso de la fuerza progresivo, es decir, no podemos hacer usos de la fuerza excesiva si el asunto no lo merece. Entonces, primero tenemos que utilizar comandos verbales. Y si a nuestros comandos verbales no se nos hace caso, bueno, entonces tendremos que elevar el uso de la fuerza a tal vez un aseguramiento, ¿ok? Pero nunca así, nunca ese uso de la fuerza debe de ser excesivo. Jamás debe de buscar debe buscar controlar a la persona que se está deteniendo, más no así dañarla en su integridad personal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su investigación? Bueno, lo que determinó es que el operativo no fue legítimo ni estaba justificado. Es decir, 2,000 policías, desconozco cuántas personas estaban manifestando, pero no fue legítimo, es decir, no se necesitaba tanta fuerza policial, ¿ok? Segundo punto, que si bien el operativo
inicialmente tenía un propósito legítimo, es decir, controlar la manifestación. Los objetivos de las distintas intervenciones de los cuerpos de policía fueron, no fueron eficaces. Y desafortunadamente las cosas fueron adquiriendo un tono y formas que se salieron de su control. Entonces se resaltó, entre otras, las razones porque era primero que nada, lo que ya comentó, muchísimos policías para el caso que les ocupaba. eh, También la actuación de la policía denotó la falta de profesionalismo motivada por la deficiente capacitación y pericia de la policía. Reitero, la policía tiene que estar capacitada en temas de uso de la fuerza. Entonces, los estándares internacionales eh, refieren justamente a esa capacitación, ¿ok? Un policía no se hace de la noche a la mañana. Un policía tarda más o menos del tiempo en que es egresado de la academia a que verdaderamente se considere un policía profesional con conocimiento en capacitación constante, son 5 años. Entonces, es muy importante que se tome esto en consideración, sobre todo hoy en día, porque desafortunadamente nuestros autoridades sacan a los elementos de policía con un curso rápido express, les dan una placa, les dan un arma y vete a defender a la población, ¿no? Entonces, eso no, esa obviamente no es la mejor táctica. En este caso en particular, se habló muchísimo respecto del uso de la fuerza y de la necesidad de imperiosa de que el Estado mexicano debe eh, tener un plan de capacitación respecto del tema y no nada más del tema del uso de la fuerza, sino de la investigación policial. Recordemos que ya a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, reforma constitucional, hoy tenemos policía investigadora, ¿ok? Que es un grupo específico de la policía que tienen las facultades de investigar. No toda la policía está facultada para investigar, únicamente esta policía a partir de esta reforma del 2011. Entonces, bueno, respecto de la responsabilidad del Estado por el uso excesivo de la fuerza, por supuesto, existe esa responsabilidad porque no tenía regulado en el momento de los hechos este tema en particular del el uso de la fuerza, por no capacitar adecuadamente a su personal y por la falta de pericia y de profesionalismo al diseñar un operativo que termina con esta situación. Hay que aclarar que las mujeres que fueron detenidas en estos hechos empezaron a hacer, porque se abrieron diversas carpetas, bueno, en ese momento no eran carpetas de investigación, sino averiguaciones previas. Fueron diversas averiguaciones previas las que se iniciaron y bueno, la mayoría de ellas fueron al final, se sobreseyeron, se quedaron en libertad las mujeres y empezaron a dejarlas libres justo a partir después de los hechos, después de su detención, pero algunas tardaron hasta el año 2008, agosto del 2008, para ser liberadas. Entonces, eh, es una responsabilidad del Estado mexicano ante hechos verdaderamente graves, en donde encontramos nuevamente los operadores del Estado, que son los policías, en este caso en particular, actuando indebidamente con falta de conocimiento respecto al uso de la fuerza y responsabilidad del Estado por permitir este exceso abusivo, exceso de la fuerza, pero también el abuso sexual. El abuso, eso es otro tema que habla la Corte Interamericana en esta sentencia, el abuso verbal, ¿ok? Y la negligencia en la falta de probidad de los cuerpos médicos legistas. Entonces, la Corte Interamericana incorpora este tema del abuso verbal, que también puede llegar a ser abuso sexual. Es decir, para que exista el abuso sexual y la violencia sexual, no nada más tiene que ser físicamente ese abuso, sino que también
verbalmente hablando. Entonces, eso es lo que justamente cometieron los policías, entre otras cosas. Si hubo violaciones sexuales, si hubo abuso sexual, hubo maltrato, o sea, hubo muchos malos tratos contra de estas mujeres y otro tipo de situaciones que desafortunadamente ni siquiera fueron informadas al momento de su detención el por qué se les estaba deteniendo y quién imputaba en su contra. Entonces, esa es una situación bastante grave, bastante delicada, que por supuesto pone en el ojo del huracán la actuación policial, que no cumple los estándares ni siquiera mínimos en materia de uso, principalmente de uso de la fuerza, y que tampoco, desafortunadamente, eh, da cumplimiento a el debido proceso. Debido proceso que está reconocido en el artículo 20 constitucional, apartado B, en el cual se indica cuáles son los derechos de toda persona imputada. Les aconsejo que revisen esta sentencia. Es una sentencia verdaderamente importante, interesante respecto de los temas que aborda y de los estándares que está desarrollando en materia de tortura. Recordemos que desafortunadamente las mujeres en épocas de guerra o en situaciones de guerra siempre hemos sido víctimas o generalmente hemos sido víctimas de violaciones. Entonces, desafortunadamente se ha utilizado esta actuación de los cuerpos militares, de los soldados, en contra de las mujeres como tortura en situaciones de guerra. Pero hoy también lo vemos y siempre lo hemos visto, desafortunadamente, que también se utiliza en contra de mujeres detenidas por cualquier situación. Entonces, es importante esta sentencia en ese sentido. Y bueno, nos veremos en una próxima cápsula en donde hablaremos de la violencia sexual y tortura específicamente, para desarrollar ese tema un poquito más a fondo. ¿Es cuanto, doctor? Muchísimas gracias, gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, y pues ya lo desarrollará usted un poquito más del tema, porque sigue persistiendo en México tortura e impunidad, ¿no? No se han implementado las medidas que recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, toda esta lucha de las mujeres que en su momento tuvieron y tienen actualmente, ¿verdad? Las mujeres sobrevivientes de los hechos en Atenco, pues esperemos que no sea en vano, porque a la fecha, con este gobierno que tenemos en México ahora, en 2024, que se dice de izquierda, pues simple y sencillamente no han hecho mucho las instituciones, no se han hecho eco de este espíritu de las mujeres y no han instaurado una política integral para avanzar en la ruta que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es, doctora, Y muchas peor aún, gracias y perdón. platicaremos la próxima vez. ¿Le parece adecuado? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Nada más quería comentar que peor aún es que hoy en día se ha disminuido el presupuesto para la policía para ser capacitados y para Sí. su infraestructura y demás. Entonces, no tenemos policías capacitados. ¿Qué vamos a esperar de ellos? ¿No? Es cuanto, doctor, que tenga Gracias, ya un platicaremos excelente el día. tema. Se lo Claro agradezco que sí. muchísimo. Yo creo que, fíjese, bueno, es que yo ahí tal vez definiría un poquito, pero creo que ya el tiempo ya es límite. Yo creo que los policías son muy capacitados, saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Lo que pasa es que gozan de total impunidad. Incluso, si vemos en los sexenios anteriores al sexenio actual, la policía en México tiene la mayor capacidad técnica, la mayor capacidad operativa, el mayor número de hombres, muchísimos millones de pesos, ¿eh? Ujú, ujú. Y yo creo que no se ha hecho mucho. Pero bueno, ya nos vemos la próxima semana. Gusto saludarlos, Claro que sí, suscríbanse, doctor. gracias, hasta luego.